Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente ejercicio. Tenemos una medida finita y que cumple la siguiente característica que se le dice multiplicativa. La integral de f por g, la integral de la función producto, es el producto de las integrales, siempre y cuando f y g son funciones continuas. Entonces, con estas hipótesis tenemos que identificar quién es este mu. Lo que vamos a ver es que se puede dar una fórmula muy específica para expresar esta mu que está aquí, siempre y cuando satisfaga esta característica. Que no siempre se da, ¿no? La de Lebesgue, por ejemplo, no satisface esto. Vamos a ver la afirmación 1. Entonces vamos a hacerlo en varios pasos. La primera afirmación consiste en identificar las medidas de los intervalos, de cualquier tipo de intervalo. Abierto, cerrado, cerrado de un lado, abierto del otro. Entonces es natural tratar de ver las medidas de los intervalos, porque como estamos trabajando con medidas sobre los borelianos están generados por cualquiera de estos tipos de intervalos, junto con los rayos no acotados, ¿no? Entonces, pues es natural tratar de ver o identificar las medidas de estos que están aquí. Entonces, resulta que las medidas, no importa de qué intervalo agarremos, de estos intervalos acotados, cerrados, abiertos o semicerrados, semiabiertos, siempre son solo de dos casos, o 0 o 1. Entonces esto ya está acotando mucho las posibilidades de la medida, ¿no? Porque los intervalos nomás tienen dos chances. Las medidas de los intervalos solo tienen dos chances, 0 o 1. Para esto vamos a considerar estas funciones que están aquí. Entonces vamos a agarrar el intervalo a, b, y de ahí vamos a agarrar estos a más 1 entre n y b menos 1 entre n. Y vamos a construir una función continua que se hace 0, luego sube linealmente, y en esta parte se hace 1, luego baja lineal y se hace 0. Entonces esta es una función continua y notamos que si es una sucesión monótona creciente, porque si agarro un n más grande, pues estaría como por aquí. Entonces cuando trato de dibujar la función correspondiente al n más 1, pues me daría algo así. Sube no, perdón, llega aquí hasta el a, sube lineal hasta el a más 1 entre n más 1, que es un poquito más cercano, así, y así 0. Luego el b menos 1 entre n más 1 está más a la derecha, y luego baja por acá y se sigue, ¿no? Entonces la función azul pues es más grande que la rosa, ¿no? Coinciden en un buen cacho, aquí y acá. En esta parte pues va creciendo. Entonces una sucesión monótona creciente de funciones no negativas siempre va a estar acotada por la característica del intervalo abierto, porque la característica del intervalo abierto es precisamente cuando se hace uno de aquí hasta acá. Aquí va a estar abierto, pero aquí ya va a estar cerrado. Siempre van a estar dominadas ahí. Y cuando tomo el límite, cuando n se va a infinito, me da precisamente la función característica, ¿no? Bien. Entonces estas funciones son importantes porque ya van a estar ligando la función característica con funciones continuas. Y aquí ya puedo aplicar el teorema de la convergencia monótona. Por el teorema de la convergencia monótona, las integrales de estas fn's van a converger a la medida del intervalo. Bien. Y ahora aquí es donde entra la multiplicatividad. Como la función es como la medida es multiplicativa, cuando multiplico por un lado la integral de fn por la integral de fn, va a ser la integral de fn al cuadrado de mu. De hecho, esta igualdad es porque la función es multiplicativa. Como la medida es multiplicativa, me queda esa identidad. Y además, cuando multiplico estas, simplemente porque tengo este límite que está acá arriba, estos numeritos van a la medida de a, b al cuadrado. Entonces me queda que estas integrales convergen a este número que está aquí. Pero por el otro lado, como tengo una función, como tengo esta asociación monótona creciente, que tiende al
característica de AB, si elevo todo al cuadrado, sigue siendo una sucesión monótona creciente. Va a estar dominada por el cuadrado de la función característica. Aquí lo importante es que el cuadrado de la función característica sigue siendo la función característica. Entonces es un punto muy importante. Y también aquí cuando elevo aquí al cuadrado, fn al cuadrado, cuando n tiene infinito, me estaría convergiendo a la función característica al cuadrado, que sigue siendo la función característica. Entonces, con esta información que está aquí, yo puedo volver a aplicar el teorema de la convergencia monótona, pero ahora a las funciones elevadas al cuadrado. Entonces, por el teorema de la convergencia monótona, la integral de fn al cuadrado converge a la medida de AB. Ya no el cuadrado, sino nada más la medida, porque viene de la integral de este cacho. Pero entonces, ¿qué tengo? Tengo que la integral de las funciones al cuadrado converge a la medida de AB. Y también tengo que la integral de las funciones al cuadrado converge al cuadrado de la medida. Entonces, de aquí, ¿qué obtengo? Obtengo que la medida de AB es igual a la medida de AB al cuadrado. Y como la medida es un número real, porque la medida es finita, los únicos números que se desfacen esto es el 0, 1. Entonces, la medida de este intervalo tiene que ser a fuerzas el 0 o el 1. Ya acaba todavía no acabamos la afirmación porque lo único que probamos es que la medida del intervalo abierto es 0 o 1. Todavía nos falta checar cuando está aquí cerrado, o aquí abierto y aquí cerrado, o aquí cerrado y aquí abierto. Nos falta checar estas medidas. Pero al menos las medidas de los abiertos ya podemos concluir que son o 0 o 1. Para los restos de los intervalos, lo que vamos a hacer es esta descomposición que ya se había visto. Cuando cierro de un lado y tengo abierto del otro, eso puedo verlo, este intervalo semicerrado, va a ser la intersección de los intervalos abiertos que van desde A menos 1 entre n hasta B. Y luego, aquí es importante, como la medida, estamos suponiendo que es perdón, como la medida, ya probamos que la medida de cada uno de estos es 0, 1, entonces podemos decir que la medida de la intersección que es este conjunto es el límite de las medidas. Entonces, para checar esa formulita, aquí estamos usando la medida de la intersección es el límite de las medidas. Esa se vale si la medida de alguno de los intersectandos es finita, que sí lo es, porque estos ya probamos que son los ceros o unos. Entonces, bien, ya tengo que la medida de este intervalo semicerrado es el límite de estas medidas, que están aquí. Ya con eso vamos a hacer nada más dos casos. En un caso existe un n0 de tal forma que la medida del intervalo es 0. Pero ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, todos los que vienen después del n0, es decir, el a menos 1 entre 0, n0 más 1 y así, van a ser intervalos que están contenidos en este que está aquí. Entonces, si en este intervalo la medida ya es 0, los demás siguen siendo 0. Entonces, para todo n mayor o igual que el n0, la medida de este intervalo también tiene que ser 0, simplemente por monotonía de la medida. Y entonces, utilizando este límite que está aquí, ya se concluye que la medida del intervalo semicerrado tiene que ser 0. Bien. Entonces, esto termina el primer caso, cuando hay un intervalo de estos abiertos que tiene medida 0. El otro caso es el contrario, y en el contrario, como los intervalos abiertos solo tienen medidas ceros o unos, quiere decir que para todo n esta medida tiene que ser 1. Entonces ahí se ve la importancia de que estos intervalos solo tienen dos posibilidades, ceros. La medida de estos intervalos solo tiene dos posibilidades, 0 o 1. En este caso, como para cualquier n la medida es 1, utilizando este límite que está aquí, concluimos que esta medida también es 1. Y ya, ahí terminamos. Entonces ya para estos intervalos semicerrados, la medida también o es 0 o es 1. No hay otro caso. Y los demás son de manera análoga, ¿no? Cuando tengo cerrados del lado derecho y abierto del lado izquierdo, utilizo estos intervalos, ¿no?
estos intervalos que se van intersectando para que me den el intervalo semicerrado. Y utilizo la misma argumento para estas partes. De nuevo, utilizando que cada una de estas medidas es o 0 o 1. Y para el intervalo cerrado, pues es lo mismo, pero con estos intervalos abiertos, ¿no? Que van decreciendo. Igual voy a estar utilizando que la medida de cada uno de estos abiertos es o 0 o 1. Bien. Entonces, esto ya da mucha información sobre esta medida que estamos tratando de identificar. Si esta medida que estamos suponiendo es multiplicativa, entonces las medidas de los intervalos siempre son ceros o unos, no importa qué tipo de intervalos tengamos. Otra observación es que si estamos suponiendo que la medida es distinta de la medida 0, de la trivial, va a haber un intervalo que tenga medida 1. Y eso es porque en caso contrario, si todos estos intervalos tienen medida 0, quiere decir que para todo n la medida del intervalo de menos n es igual a 0. Pero entonces la medida de r, que es el límite de las medidas de menos n, simplemente porque la unión de estos es todo r y es una unión creciente, me da 0. Y aquí es una contradicción porque estamos suponiendo que la medida es distinta de 0. Entonces de aquí en adelante vamos a suponer que la medida es distinta de la trivial. Entonces es multiplicativa, distinta de la trivial, y por lo tanto va a haber un intervalo abierto cuya medida va a ser 1. Y de ahí, bueno, por lo que probamos se sigue que la medida de todos estos intervalos también va a ser 1. Entonces aquí ya estamos concentrando cómo se ve esta medida m, ¿no? Como que este intervalo va a tener medida 1. Y de hecho se va a concentrar toda la medida ahí porque la medida del total también va a ser 1. Y eso simplemente sale con el siguiente límite, ¿no? La medida de r también se puede ver como el límite de las medidas del a0 menos n y b0 más n. Y aquí, acuérdense, el intervalo 0, b0 es el que tiene medida 1. Es este que está aquí. Aquí estoy agarrando intervalos que contienen precisamente a la 0, b0. Entonces la medida de estos intervalos va a ser mayor o igual que 1, que es la medida de 0, b0. Pero estos intervalos, por lo que probamos en la afirmación 1, estos siempre son los ceros o unos. Y como ya son mayores o iguales que 1, pues tienen que ser 1. Entonces este numerito que está aquí es igual a 1, no importa que n agarre. Por lo tanto este límite es igual a 1. Entonces ya vamos sabiendo más de la medida m esta, ¿no? Tenemos que la medida del total es 1. Entonces voy dibujando aquí. Entonces aquí está r, la medida de todo esto es 1. Pero también sabemos que aquí hay un intervalo abierto que tiene medida 1. Pero entonces toda la medida está concentrada aquí. O sea, cualquier conjunto que yo agarre aquí afuera A, medible, tiene medida 0 porque la medida de este con este sería la medida de la suma, y como este ya es 1 y la medida del total es 1, la medida de esta parte tendría que ser 0. Entonces toda la medida se está concentrando aquí. Y lo que vamos a ver es que justo aquí adentro va a haber un punto que se lleva toda la medida. Aquí va a haber un x0, de tal forma que ese singulete tiene medida 1. Entonces toda la medida va a estar concentrada en ese singulete. Esa es esta observación 3. Va a pasar que si la medida de este intervalo cerrado es 1, entonces alguna de las mitades va a tener que seguir teniendo medida 1. Como que la medida se va toda una de las mitades. ¿Y eso por qué? Bueno, por la primera afirmación sabemos que la medida de estos intervalos no hay de otra, tiene que ser ceros o unos. Si ambas son 0, ¿qué pasaría? Bueno, 1 es la medida del intervalo cerrado a 0 b 0, y esto sería menor o igual que la medida de la suma de estos intervalos. Simplemente porque el intervalo cerrado está contenido en esta unión de las dos mitades. Entonces, si ambos son 0, esto da 0 y esto da 0, y me quedaría que esto es 0, y entonces 1 es menor o igual que 0, ¿no? Entonces, contradicción. Entonces, alguno de estos a fuerzas tiene que ser 1. ¿Cuál es? No sabes, pero alguno de ellos tiene que ser 1.
Pero entonces puedo volver a aplicar el mismo razonamiento. Entonces, aquí tengo el A0, el B0, que tiene medida 1. Entonces lo parto a la mitad. Alguno de estos tiene que tener medida 1. Pero otra vez lo parto a la mitad. Y alguno de estos tiene que tener medida 1. Entonces, si sigo con ese mismo razonamiento, puedo construir una sucesión de intervalos. Tiene que estar anidada, de tal forma que la longitud del intervalo correspondiente es 1 entre 2 a la n, multiplicado por la medida del intervalo este original, y la medida de cada uno de estos sigue siendo 1 siempre. Pero entonces puedo aplicar el teorema este de Cantor de intervalos cerrados anidados. Entonces la intersección de estos intervalos tiene que ser exactamente un singulete. Porque la medida, la longitud de los intervalos se va haciendo 0, ¿no? Porque estamos agarrando siempre mitades, mitades. Y entonces la medida del singulete es el límite de las medidas. Otra vez esto se vale porque es una sucesión decreciente de intervalos y la medida de cada uno de estos es 1 y por lo tanto finita. Y como la medida de cada uno de estos es 1, pues la medida de este es 1. Entonces ya la medida de este singulete es precisamente 1. Entonces toda la medida del espacio se está concentrando en ese singulete. Y ya por último afirmamos que la medida es precisamente la delta de Dirac en x0. Entonces recordemos que la delta de Dirac en x0 está dada así. Es la medida de tal forma que para un medible A, si el A no tiene el x0 es 0 y si lo tiene es 1. Entonces vamos a checar la igualdad de estas dos medidas. Entonces empezamos con el primer caso. Me agarro un medible que tenga el x0 ahí. Entonces yo sé que la medida de x0 es 1, ya lo chequé. Esto va a ser menor o igual que la medida de A porque el A tiene el x0. Entonces por monotonía de la medida mu tengo esta desigualdad. Esto va a ser menor o igual que la medida del total. Y la medida del total también era 1. Entonces como aquí tengo el sándwich entre 1 y 1, esta medida también tiene que ser 1. Entonces la medida de A es 1, que es igual a la delta de Dirac veola de n. Ahora en el otro caso, si x0 no está en A, entonces el conjunto A va a estar contenido en este rayo. Va a estar desde menos infinito x0 unión x0 infinito. Le estoy quitando aquí el x0 en estos lados. Y esta condensación se da pues, precisamente porque x0 no está ahí. Entonces si aplico medida aquí y acá, y uso monotonía de la mu, me dice que la medida de A es menor o igual que la medida de este rayo más la medida de este rayo. Pero yo digo que ambos rayos tienen medida 0. ¿Y eso por qué? Porque la medida del total es 1. El total se puede ver como la medida del rayo desde menos infinito x0 abierto, la medida del singulete y luego la medida del rayo de x0 a infinito, aquí abierto. Pero este que está aquí, este ya concentra toda la medida, este es 1. Eso ya lo habíamos probado. Entonces, como la medida del total es 1, no queda más que esto sea igual a 0. Y por lo tanto, como el A está contenido en conjuntos de medida 0, él tiene medida 0, entonces la medida mu de A es 0, pero entonces también coincide con la delta de Dirac en A. Y esto ya prueba, ¿no? Entonces ya podemos decir que mu es igual a delta de x0. Y entonces ya identificamos muy bien la medida, ¿no? Las únicas medidas multiplicativas en los reales con los booleanos son las delta de Dirac.